¿Hasta qué punto llega el goce de lo siniestro? En Holanda la policía ha encontrado 4 bebés muertos en el interior de un muñeco de vudú. ¿Esto sucede también en España? Nos preguntamos. Deben saber que en nuestro país grupos de personas profanan tumbas para conservar reliquias de cadáveres. Se graban vídeos de enfermos agonizando. Sectas satánicas se masturban encima de las lápidas. Gabriel Carrión está con nosotros. Él es un experto en temas satánicos. Con él vamos a enumerar las 10 prácticas más macabras. Las 10 prácticas más macabras, insisto, que se practican en nuestro país. Las que vamos a ir enumerando. Lo que hemos planteado, ¿todo eso ocurre en España también? Sí, es real, es decir, eso ocurre. Me gustaría matizar que haré un epígrafe concreto y luego comentaré un ejemplo concreto de nuestro país. El ranking que hacemos va de mayor gravedad a menor gravedad o de mayor práctica a menor práctica. ¿El número 10 es lo que menos se practica o lo menos grave? No necesariamente, depende de la relación patológica que establezca cada sujeto con cada uno de los epígrafes que vamos a enumerar. En definitiva, lo aterrador es cómo lo vive cada uno. Ajá. Vamos en ese ranking de las 10 situaciones más siniestras que practican algunos seres humanos en este país, señoras y señores. Vamos al número 10. Es práctica habitual en circuitos electrónicos y de fácil acceso como Internet, pues acceder a manuales sobre terrorismo, sobre torturas, sobre lavados de cerebro y métodos accesibles para poder suicidarse, por ejemplo. Esto es algo muy común. Cualquier ciudadano que tenga Internet puede alcanzar a esa información sin ningún problema. Esta misma mediodía hablaba con una persona durante la comida, sin saber que iba a venir aquí todavía, que me hablaba de que ayer domingo exactamente había tenido acceso a la fabricación de bombas del archivo de ETA, por ejemplo, en Internet. ¿Y quién pone esa información en Internet? Bueno, ¿ETA? ¿Quién la pone? ¿Quién? La realidad es que no se sabe realmente quién la pone. Yo imagino que son los propios grupos los que lo hacen con el fin de darse publicidad o de crear pues esta especie de guerrilla urbana que está por ahí. Vamos al número 9. El número 9 se practica fundamentalmente en Estados Unidos e Inglaterra. Hay personas que juegan a introducirse en un féretro y simular su propio entierro. Concretamente en Barcelona hay un grupo de supuestos luciferinos liderados por un profesional de la hipnosis que ha salido muy a menudo en televisión, que practican un ritual donde se envuelven en vendas y se meten en un nicho en un cementerio para pasar la noche. Esto ocurre en Barcelona dentro de lo que se llama un ritual luciferino de iniciación. ¿Pero se hace por diversión o se hace por lograr algo? Teóricamente lo hacen por superarse de una manera espiritual. En definitiva es aceptar a Lucifer como el verdadero Dios. El otro Dios, el Dios del cristianismo, sería un Dios, bueno, obsoleto, que no tendría nada que aportar, y sería Lucifer en este sentido quien te demanda un ritual. Y en este caso concreto se envuelven en vendas como si fueran una momia egipcia y se introducen después de hacer un ritual en un nicho y pasan allí la noche. Un nicho normal. Sí, un nicho de van a un cementerio. Sí, sí. Entran furtivamente en un cementerio y lo hacen. Hacen unos pentagramas en el suelo, ponen velas, realizan una invocación, envuelven al neófito con vendas y lo introducen en un nicho. Es una pena porque hay fotos de esto. Esto se podía haber traído... No, son siempre sectas muy secretas. Bueno, la realidad es que no son tan secretas, hay fácil acceso a este tipo de temas ya. Se están vendiendo con demasiado morbo, pero la realidad, por desgracia, es que son de fácil acceso. El número 8. En el número 8 hay que comentar que en España se venden trozos de ataúd usado y trozos de tela de vestidos de cadáveres, incluso frascos con tejidos orgánicos para realizar prácticas rituales. Hoy en día ya es habitual encontrarse en la trastienda o incluso en las estanterías de cualquier librería esotérica de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Valencia, es decir, donde sea, elementos de este tipo, de fácil acceso, para que la gente, en definitiva, tengan lo que se denomina, aunque luego hablaremos de ello, una herramienta de poder para realizar, sobre todo y fundamentalmente, magia negra. ¿Pero cuál es esa herramienta de poder? Bueno, las herramientas de poder son aquellas que se utilizan en rituales de magia, la mano de un cadáver... ¿Manos reales? Sí, manos reales, momificadas. ¿Y eso es fácil de encontrar y se puede comprar en algunas tiendas? Se puede comprar, sin ningún tipo de problema. En este país, de hecho, luego en otro epígrafe enumeraremos también algunas otras cosas a las cuales se puede tener acceso. ¿Y cuáles? ¿Se supone que trae suerte, que aporta algún tipo de energía? No, en definitiva, de lo que se trata, como te digo, fundamentalmente es de tener una herramienta. En la medida en que tú tienes un elemento del cuerpo humano
momificado, se supone que tú tienes más fuerza para realizar eso a la cumplimentación de lo que te está pidiendo la otra persona, si quieren que fallezca alguien, etcétera, etcétera, ¿no? El número 7. En el número 7 ahí está la otra práctica, que es el arte cadavérico. Las ideas son inagotables, como vídeos sobre un bebé que mama del pecho de su madre que está muerta, o grabar vídeos del proceso de descomposición de un cuerpo humano. Concretamente hay una película que se llama Rostros de muerte, que hasta hace un año era de fácil acceso en los videoclubs. Cualquier niño de 14 años que iba a un videoclub podía pedirla. Y era toda una cámara de los horrores, desde las decapitaciones del mundo musulmán hasta la ingestión por parte de los compañeros de una secta californiana del cadáver de su compañero. Sí, y esto se vendía. La cuestión es que ya no solo es la práctica, sino que más allá de la práctica se comercializa a través de vídeos. Hombre, la realidad... Lo que se llama el mundo snuff. Ahora hablaremos un poco de este tema, pero la realidad ¿cómo se es logran esa? esos vídeos? ¿Cómo se logra que lo que tú comentabas anteriormente, que un bebé esté haciendo lo que estabas diciendo anteriormente? Bueno, en definitiva se montan. Hace algunos días... No es real, se montan, montaje de imágenes. Pero la cuestión está en que puedes, por ejemplo, sacrificar a un niño. Imagínate el vídeo del famoso pedófilo belga Ducroix, que ha matado a 2 niñas. Si ese vídeo de esa sesión tuviera símbolos satánicos, en el mercado alcanzaría un precio superior. Es decir, un vídeo sobre una violación, bueno, pues no tiene tanto valor, aunque sea de un niño, pero si tiene ritual satánico dentro y una parafernalia y hay un supuesto sacerdote que machaca una cruz, etcétera, etcétera, eso dentro de este tipo de mercado adquiere muchísimo más valor. Con relación al tema del arte, me gustaría simplemente darte una pincelada que creo que puede ser interesante en el futuro. Hay en Italia un personaje, ojo al apellido, que se llama Bruno Chiarenza Grimaldi, que está considerado como el Papa Negro europeo. Tiene una secta de más de 20.000 adeptos. Este hombre solo y exclusivamente pinta cuadros relacionados con el mundo del diablo. Y lo que te puedo garantizar es que el lugar más cutre que ha expuesto es la Embajada de los Estados Unidos en Roma, lo cual te da el nivel al que se está moviendo este tipo de temas. Y la relación del apellido Grimaldi con la familia monaguesca la podríamos contar algún día. ¿Tiene alguna relación? Sí, hay una historia en la que se habla de que hay una rama maldita de los Grimaldi que al parecer estaría haciendo precisamente trabajos de magia para que la familia monaguesca no levantase la cabeza. Y por los últimos indicios... Últimos no, es la larguísima historia de indicios en los últimos años. Esto me lo comentó a mí, se dijo públicamente en el primer congreso sobre satanismo y demonología que se hizo en Alicante, que organicé yo, y concretamente un satanista francés lo comentó. Vamos a ir al número 6, pero eso será dentro de un instante. Estamos repasando algunas cuestiones hasta dónde llega la mente humana, hasta qué lugar es capaz la mente humana de buscar el placer, en lo siniestro concretamente. ¿Qué música? Rolling Stone la hicieron y Divo, uno de los grupos tecnopop más destacados, le dieron vida también a este Satisfaction. Again, no puedo conseguir satisfacción de ninguna de las maneras. Divo. Satisfaction. Estábamos con ese ranking, las 10... ¿cómo podemos llamarle? ¿10 barbaridades? ¿10 perversiones? 10 perversiones. Yo pienso que en definitiva hay que verlo como un fenómeno de tipo perverso más que satánico. Porque va más allá del sexo incluso, ¿no? Sí, es que tiene que ver fundamentalmente con una transformación de determinados valores, ¿no? Comentaba Alejandro del Toro, fiscal del Tribunal Supremo, hace unos días en La Vanguardia, aunque luego le citaré para un caso concreto de España, que el problema de este tipo de cuestiones es un problema estrictamente cultural, algo que se ha dicho muy poco y que nos llevaría a un gran debate. Creo que es así. Vayamos a los hechos, vayamos a los datos con los que contamos y que podemos exponer aquí. Número 6. La relación sexual con muertos también forma parte del macabro culto al diablo. Para conseguir satisfacer esta necesidad se profanan tumbas o se acude a robar depósitos de cadáveres. Yo tengo referencias directas, lo que pasa es que no quiero traicionar a los sepultureros y a algunos guardias civiles que me han ido contando cosas a lo largo de los años, de que hay varios cementerios en este país donde los cuerpos han sido extraídos del nicho, se ha tapado el nicho, se ha puesto la lápida y la gente va a rendir culto a su familiar sin saber que ya no está el cuerpo dentro.
que el cuerpo ha sido sacado. Y hay muchísimos casos. ¿Se paga por casos. eso? ¿Hay un negocio subterráneo? Pero que no tiene nada que ver con los enterradores, sino que hay gente que se dedica profesionalmente a realizar este tipo de actividades, que en este país y en otros países del mundo mueve muchísimo dinero. Si quieres, luego al final te comento solo un tema para que lo tengas un poco, para que se tenga un poco más claro. También se dan casos un poco extraños cuando ocurren accidentes, ¿no? Bueno, la realidad es que es uno de los temas que íbamos a hablar después. Cuando ocurren accidentes siempre hay gente que se acerca para ver si se puede llevar algún resto. El culto por lo morboso, por las cuestiones relacionadas con la muerte, forman parte de lo que, bueno, de lo que se da a llamar pues un poco una devoción hacia lo macabro, ¿no? Yo te puedo contar, por ejemplo, un caso que voy a poner en primera persona, es decir, me voy a autoinculpar. Pero es la facilidad que se tiene para este tipo de prácticas. Por ejemplo, yo estuve hace 2 años en la Catedral de Lisboa, concretamente interior del claustro, estaban excavando el jardín y había montañas de huesos. Yo tengo fotografías con montañas de huesos así de altos. Yo recuerdo que me eché un trozo de cerebro, de corteza cerebral y una tibia. Y bueno, pues me las traje para España y bueno, pues en casa están arrinconadas en algún sitio por el mero hecho de decir, fíjate qué accesible que está esto, que no lo cuida nadie. Eso se podía haber utilizado para hacer otro tipo de prácticas. Vamos al número 5. En el número 5, en este momento, yo hablaría más que de sadomasoquismo, de sadosatanismo o de masoquismo satánico, donde se mezclan prácticas terriblemente dolorosas para el individuo junto con elementos de tortura con símbolos religiosos e incluso las propias personas que participan se visten o se disfrazan de curas y de monjas. Y hay toda una parafernalia en aparatos como por ejemplo vibradores con una cruz invertida en la punta o potros de tortura con cruces invertidas para hacer extrañas heridas en el cuerpo de la gente. Y esto, bueno, en concreto en España, en La Coruña, hay una importadora que trae este tipo de productos de Holanda a sex shops españoles. Son esas imágenes que estamos viendo, ¿no? Bueno, esto sería sadomasoquismo normal. Lo que pasa es que a partir de ahí, bueno, pues hay gente que se disfraza de sacerdote o de monja es la y empieza, total, es ir más allá, es profanar, en definitiva, lo morboso ya entra dentro de la profanación. Cuanto más lejos vayas, es cuando mayor satisfacción. ¿Pero se hace con intención, digamos, intelectual o se hace simplemente por divertimento, por juego? Hay gente que lo hace por una cierta aberración psicológica, pero lo más peligroso es que en estos momentos yo te podría decir una frase que acuñé hace mucho tiempo, y es que hay gente que practica satanismo por deporte y practica el tipo de satanismo. Podría practicar fútbol o podría practicar el tipo de satanismo que sea, y cuanto más aberrante, mejor. Y hay gente que está dispuesta a pagar verdaderas... Es siempre burradas. ir más lejos, llegar más lejos. Sí, y además es una realidad. ¿Y qué ocurre? Que en estos momentos, cuando tú analizas el mundo del satanismo y lo relacionas con todo lo que se está relacionando en este momento, que es, por ejemplo, con el campo de la mafia, te estás encontrando con gente a muy altos niveles que está implicada de una manera total y absoluta. Vamos al número 4. En el número 4 existen grabaciones de pacientes terminales, por ejemplo, en el momento de su fallecimiento, e incluso fragmento de las cajas negras de los aviones estrellados. Hay gente que le pone el hecho de oír esos gritos de me voy a morir o esos susurros agónicos de la gente que fallece. Yo conozco personas que, sin llegar a este extremo, se sientan al lado de la persona que está a punto de expirar y están atentos a ver cuándo expira para ser los primeros en decir, mira, ya ha muerto. Esto me parece una verdadera barbaridad. Y a este respecto te quería comentar que hay en Tenerife, concretamente, un grupo que se denomina secta satánica, que tiene un merchandising muy particular y, entre otras cosas, te ofrecen un libro de rituales escrito con sangre. Lo que pasa es que ellos lo venden como sangre humana y la realidad es que eso se ha analizado y no deja de ser sangre de animales. Pero bueno, el hecho está en que puedes acceder a este libro por 100.000 pesetas. ¿Qué precios pueden tener esas grabaciones de cajas negras, esas grabaciones de las que estás comentando en el mercado? Bueno, en concreto depende de la calidad, es decir, una grabación de sonidos suele ser trucada con cierta facilidad, por lo que no tiene un excesivo valor. Lo que más se valora son los vídeos, y sobre todo aquellos vídeos que de manera directa se graban sin montaje. Es decir, aquellos que realmente demuestran que se está produciendo un hecho luctuoso. Por ponerte un ejemplo, yo hace 2 años estuve investigando el asesinato en un ritual de un niño en Valencia. Llegué hasta un abogado que declaró
que nos declaró ante las cámaras que realmente eso había sido real y que una brigada policial de Valencia estaba investigando el tema. Pues bien, de esa ceremonia se grabó un vídeo que se estaba vendiendo en una librería de Londres. Yo estuve detrás del tema, no lo conseguí, pero los precios que yo estaba que barajaba eran de 1 millón de pesetas en principio, para empezar a entrar a dialogar, en este vídeo en concreto. Vamos al número 3. En el número 3 hay sectas que practican el canibalismo ritual. Se comen los cadáveres de los compañeros muertos. Esto, en definitiva, piensan que así se adueñan de sus poderes y de sus virtudes. Es algo que se ha ido practicando a lo largo de los siglos, ¿no? En principio no tendría nada de negativo, culturalmente hablando, dado que se ha practicado. Lo que ocurre es que cuando se envuelve de toda una parafernalia ritual y cuando ya extrapolas el tema de los propios compañeros y te vas, por ejemplo, a cometer un asesinato y te comes las vísceras del cadáver o te las llevas para realizar algún tipo de ritual y luego ingerirlas, esto es tremendamente peligroso. Concretamente hay una secta en San Francisco que lo suele hacer muy a menudo. Y, ¿se conoce en España alguna secta que lo practique también? En España estamos detrás de varias. Lo que pasa es que las influencias de este tipo de prácticas en España todavía no han llegado. Sí me hablan, pero yo no puedo dar una certeza cierta de que este tipo de prácticas existan. Yo estoy convencido de que sí existen, porque de hecho se han encontrado cadáveres mutilados y cuando se han analizado se ha visto que se había producido pues un mordisco o habían desgarrado los intestinos y sacado las vísceras y a lo mejor había desaparecido algún órgano que normalmente se ingiere, como puedan ser los corazones, que es lo fundamental, o los ojos o inclusive el cerebro. Pero tampoco puedes demostrarlo de una forma categórica. Lo que sí que es cierto es que en Inglaterra sí que ha habido infinidad de casos. Número 2. En el número 2 tenemos una práctica muy extendida dentro de muchísimos grupos de jóvenes de admiradores a grupos de música, ¿no? Está muy extendido fumar el llamado polvo del diablo, alucinógena con huesos machacados de cadáveres. En Barcelona concretamente había un grupo que todavía existe, lo que pasa es que ya no se denominan Juicionera, que decía públicamente que ellos iban a cementerios, profanaban cadáveres, sacaban los huesos, los machacaban y se los fumaban y luego hacían una especie de aquelarre en el propio cementerio. Y en España había seguidores del extinto Barón Rojo que también hacían este tipo de prácticas. Es una práctica bastante más habitual de lo que nos creemos y se realiza en multitud de grupos. Pero hay alguna base. Que es cierto que aparte de que el hachís pueda llevar a estadios determinados de la mente, ese polvo de los huesos no hace absolutamente nada. Es simplemente la situación... Es decir, no hace nada, es la cuestión del morbo. Lo que está claro es que en definitiva se trata de transgredir, es lo que hablábamos antes. Es un fenómeno, por desgracia, cultural y cada vez más de moda. Vamos al número 1, el mayor de los... Bueno, el número 1, digamos que puede surgir a raíz de lo que acaba de ocurrir el 13 de septiembre en Ámsterdam, concretamente en Holanda. La policía, al ir a detener a un santero acusado de violar a una menor, encontró en su casa los cadáveres de 4 niños momificados en el interior de muñecos de plástico, es decir, muñecos grandes de plástico contenían un cadáver momificado de niño entero. ¿Qué edad? Los bebés suelen tener pocos meses, en definitiva se trata de cuerpos entre recién nacidos y 6-7 meses. A partir de ahí ya es muy difícil este tipo de prácticas. Y esto entronca con lo que se denominan herramientas de poder, es decir, imagínate, y es a donde iba quizá como resumen de todo, a que tú vas a la casa de un brujo con intención de que haga un trabajo de magia negra para dañar a alguien. Y te dice, mira, yo tengo esta herramienta, y te enseña un muñeco que tiene un cadáver dentro. Y te dice, yo con esto, que es una herramienta muy poderosa, puedo hacer que eso ocurra. Y te cobra 2 millones de pesetas y tú dices, venga, encantado. A este personaje no le cuesta nada, que es lo que está ocurriendo en estos momentos, ponerse en contacto con un matón, apañar que maten al otro sujeto, pagarle medio millón y decir, fíjate qué importante es la magia negra, que ha conseguido algo, cuando la realidad es que en torno a determinados individuos relacionados con santería y con magia negra se está tejiendo toda una red mafiosa que está lucrándose de una forma realmente increíble. Al respecto, en un caso español, Alejandro del Toro, fiscal del Tribunal Supremo, comentaba en el diario La Vanguardia el 26 de septiembre pasado que él acababa de ver un caso de una niña que había sido violada y asesinada y a la cual se le habían introducido por sus órganos genitales unas hierbas
empapadas en sangre de gato que previamente había sido ofrecido a Satanás. Lo preocupante es que este tipo de casos no salen a la luz y que no se siguen, y que me consta que la propia policía hace verdaderos esfuerzos porque el 99,9% de todo este tipo de temas no salga a la luz pública. Hay un veto oficial real, además. Esconder lo que está ocurriendo para intentar investigarlo o para que no cunda... Porque la policía o las autoridades se encuentran totalmente... Tienen miedo y se encuentran impotentes. No saben por dónde empezar. Y yo, además, lo digo porque así me lo han confesado personas pertenecientes a brigadas policiales de este país. Tienen miedo y no saben por dónde empezar. Muy bien.